¿Qué le parece si presentamos ya al doctor Daniel Anchante Llosa? Él es pediatra e intensivista de la UCI Pediátrica COVID del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, para que nos ilustre sobre este punto. Doctor Anchante, buenos días. Buenos días, doctor Huerta. Buenos días. Un saludo también para Mauricio y Mabel. Muy agradecido por la invitación. Buenos días con todos. Doctor. Muy bien. Doctor, ¿qué datos tienen ustedes, qué estadísticas manejan en el Perú con respecto al compromiso? Primero vayamos a lo que es la prevalencia de la enfermedad. ¿Cuán frecuentemente se está demostrando la enfermedad en niños? Si dividámoslos en dos grupos, de 0 a 9 y de 10 a 19. Sí, a lo largo de la pandemia, desde que inició ya un año actualmente, hemos ya tenido más de 260 casos entre los niños de las edades infantiles y los adolescentes. En el presente año estamos ya alrededor de los 70 casos atendidos desde que inició esta segunda ola en el principio de año, de los cuales la gran mayoría, aproximadamente un 60%, está radicado en la edad de la adolescencia, sobre todo en las últimas 6 semanas, que se ha visto un incremento en esta edad, aproximadamente entre los 12 y los 17 años, ¿no? Y la principal razón por la cual se hospitalizan niños y adolescentes, ¿cuál es? En otras palabras, ¿cuál es la principal complicación de estos niños y adolescentes? Sí, la principal complicación por las cuales los niños o los adolescentes ingresan al instituto es por los problemas respiratorios secundarios al COVID. Igual que los adultos. Sí, lo que nos ha llamado la atención y que debería que mencionarlo es que no nos estamos enfrentando al mismo virus. Y eso es algo que nosotros, las personas que estamos clínica, que estamos en los hospitales, en las emergencias, en las UCIs, nos damos cuenta con relación al año anterior. Esto se correlaciona pues con la llegada de las variantes, que ya sabemos que están en nuestro país. Pero en la parte práctica, ¿no? Digamos en la cancha, como uno dice, no vemos que el virus no es el mismo. ¿Y por qué lo vemos? Porque hemos visto pacientes sin enfermedades preexistentes, adolescentes completamente sanos, eutróficos, quiere decir que tienen un buen peso, una buena talla, no tienen ningún problema de salud previo y sin embargo desarrollan enfermedades graves con compromisos pulmonares del 70-80%. Entonces, estos casos no los habíamos visto el año anterior, ¿no? Doctor, entonces son casos que nos llaman la atención. Sí. Doctor Anchante, hace algunos meses conversábamos también con un representante, un doctor del Instituto Nacional de Salud del Niño, y nos hablaba de que muchos de los que ingresaban eran porque tenían sobrepeso o porque tenían algún tipo de preexistencia. Lo que usted nos está diciendo ahora le da un vuelco total a esa información y es muy importante profundizar en eso para que los padres de familia también estemos más conscientes. Yo le pido por favor que nos espere un par de minutos, que debemos hacer la pausa y luego regresamos con usted para ampliar esta información que angustia mucho a los padres de familia. 18 minutos pasaron ya después de las 10 de la mañana en todo el Perú. Mabel Huertas, Mauricio Fernandini, quien les habla, el doctor Elmer Huerta. Estamos acompañándolos en estas mañanas de Encendidos a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Si usted recién se une a nuestra transmisión, el doctor Daniel Anchante Llosa, él es médico intensivista UCI COVID-19 del Instituto Nacional del Niño, y estamos comentando cuál es la afectación de los niños en el Perú con esta enfermedad, y nos ha dado un dato muy inquietante que en relación a lo que veían el año pasado, que afectaba a niñitos que tenían condiciones preexistentes, como que eran gorditos, tenían problemas de salud, esta vez no, esta vez está afectando a niños aparentemente sanos. Había quedado pendiente la pregunta de Mabel. Mabel, ¿le puedes por favor repetir tu pregunta? No, quería profundizar precisamente en eso, ¿no? ¿Qué cantidad de niños, qué porcentajes y cuántos de ellos que llegaron con un cuadro complicado ingresaron a UCI? Sí, actualmente tenemos en esta semana nada más ya 4 pacientes que ingresan a UCI. Los ingresos son dinámicos, ¿no? A veces ingresan, luego van de alta hospitalización. Pero a lo largo, como les mencionaba, el año hemos tenido más de 65 pacientes que han ingresado. Para poco precisar lo que había comentado en el bloque anterior sobre lo que hemos visto en este año de niños sin enfermedades preexistentes, eso es algo que nos preocupa, sí. Igual, la estadística que tenemos siempre va a ser mayor para los grupos de riesgo. Las enfermedades preexistentes siguen teniendo un porcentaje más alto, así como también la obesidad y también los cuadros de asma no controlada que se asocian también a enfermedades por COVID un poco más graves.
Pero a diferencia, como mencioné nuevamente, del año anterior, este año ya empieza a crecer el porcentaje de estos niños o adolescentes que sin enfermedades previas desarrollan enfermedades graves. Eso a nosotros nos hace pensar de que, bueno, concuerda con estas variantes del virus y que el virus no es el mismo que el año pasado, ¿no? Doctor, ¿y es posible saber en este universo de niños diagnosticados, ¿no?, que no tienen enfermedades preexistentes, si se trata de la variante brasilera, por ejemplo? Nuestra vigilancia genómica permite saber ya en estos niños sanos qué variante es. Lamentablemente en este momento no. Es una gran pregunta. Nosotros también, los que hacemos clínica, los que somos intensivistas, los pediatras, estamos bastante ansiosos porque se hagamos estudios, ¿no? Tiene que haber un trabajo en equipo, en la parte clínica y la parte microbiológica, epidemiológica, tiene que trabajar de la mano. Entonces, porque si bien es cierto, nosotros, por toda la parte en que vemos de la enfermedad y el desarrollo y lo que hemos comparado con el año anterior, tenemos la hipótesis de que esto es una variante y que esto se trata de nuevas formas del coronavirus. Necesitamos saber la data, necesitamos saber con exactitud qué tipo de variante es. Estamos llanos a que se puedan hacer los estudios correspondientes por parte de las entidades que puedan hacerlo, ¿no? Doctor Anchante, en adultos, la entrada a la unidad de cuidados intensivos significaba en la primera época, el año pasado, que 70-80% fallecían. En la actualidad está por el 30%. Creo que felizmente para niños y adolescentes la mortalidad en UCI es muy baja, ¿cierto? ¿Cómo está entre ustedes? Sí, gracias primero a Dios y gracias a todo el trabajo del equipo, del instituto, enfermeros, enfermeras, terapistas respiratorios, intensivistas, la mortalidad de realidad que tenemos desde el inicio de la pandemia hasta la fecha es aproximadamente del 2%. Que en realidad, comparando con estándares internacionales, es dentro de lo que uno puede esperar en este grupo etario. Sin embargo, eso no los exenta de que tengan complicaciones posteriores, ¿no? Hay un seguimiento después con estos niños. A mayor compromiso pulmonar, a mayor compromiso de otros órganos también hay que hacer un seguimiento, ¿no? Y en el cual también el instituto lo realizamos de parte ambulatoria y con los demás especialistas. Pero esa es la realidad que tenemos ahora, ¿no? Doctor, Mauricio hablaba hace un rato de algo que ya es conocido en los adultos, que es este COVID largo, el COVID prolongado, le están llamando el COVID crónico, etcétera. No sé si ustedes están en UCI, pero los clínicos, cuando los niños salen del hospital, ¿también presentan esto COVID largo, COVID crónico? En realidad, el promedio está dentro los días de los 14 a las 3 semanas de que la cual el COVID ya se hace negativo, ¿no? Les hacemos una prueba molecular y en la cual ya el resultado es negativo. Pero lo que sí prolonga un poco y que sí se mantiene ya semanas, incluso hemos visto ya algunos meses, es las consecuencias respiratorias, ¿no? La capacidad pulmonar funcional no es la misma. Y bueno, y si hablamos del grupo, por ejemplo, de estos niños que además del COVID presentaron esta enfermedad que le llaman Kawasaki-like o el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, que tienen problemas cardíacos, ¿no? También hay un seguimiento de la función cardíaca, ¿no? Que todavía pasando un tiempo no termina de recuperarse por completo. Claro, aún es pronto, hay que recordar que tenemos recién un seguimiento de no más de un año de estos pacientes, pero lo que observamos en este momento es lo que le menciono, ¿no? Compromisos pulmonares y compromisos de la parte cardíaca en aquellos niños que hicieron este síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. Muy bien, pues fabuloso, doctor Anchante. Muchísimas gracias. Sabemos que usted tiene un compromiso ahora. Le agradecemos muchísimo que haya compartido estos datos, sus conocimientos con los y las oyentes de RPP Noticias. Gracias por todo el magnífico trabajo que ustedes hacen en la UCI del Hospital del Niño. Gracias. Muy amable. Quisiera robarle un minuto, disculpe. Sí, adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Quisiera hacer un llamado desde el instituto, de parte de toda los personal de salud, a todos los padres. Se vienen fechas importantes, se vienen feriados largos. Hay que tener mucha responsabilidad a la hora de decidir sacar o salir con un niño o un adolescente al parque, al mercado, al banco. Pensarlo bien, cuestionarnos si es necesario hacer esta salida, porque cada salida es un riesgo. Estamos en el pico ahorita de la segunda ola, los niños también se afectan, no solamente los que tienen enfermedades persistentes, también los que son sanos aparentemente. Entonces, un llamado de responsabilidad para ellos a que sigan cuidando todas las medidas que ya conocen y que no bajemos la guardia, por favor.
Fabuloso. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros, el doctor Daniel Anchante Llosa. Pues mira, Mauricio, Mabel, qué interesante y qué preocupante, ¿no? Felizmente Sí. cifras de mortalidad bajas, felizmente son cifras bajas, pero cuando se afecta al niño se puede afectar y hasta la UCI puede llegar. Doctor, ¿qué sabemos sobre los ensayos de clínicos para las vacunas para los adolescentes y los niños? Sí, ya Pfizer terminó un ensayo de fase 3 entre 2.500 niños entre 7 y 10 y 15 años. Entre 7, ya Pfizer lo está analizando. Johnson Johnson ha anunciado un ensayo de fase 2 y fase 3 desde recién nacidos hasta 17 años. Igual Moderna ya empezó el reclutamiento aquí en Estados Unidos de un estudio de fase 3 en niños que va desde 6 meses hasta 17 años. O sea, está corriendo, ya los estudios están corriendo, ya los padres están, obviamente los padres tienen que autorizar que a sus niños entren a los estudios clínicos. Se calcula, Mabel, que para fin de año vamos a tener ya datos y probablemente igual con la de los adultos. Quizá a fin de año, comienzos del próximo año, ya tendremos vacunas para niños. Inmediatamente después de las elecciones, doctor, se tenía previsto abrir la semipresencialidad en las escuelas de nuestro país. El ministro de Educación insiste, ¿no?, que hay que hacerlo, que eso termina con las enormes brechas que hay entre unos niños y otros. Pero creo que esta noticia que hemos compartido sobre niños que no tienen ninguna comorbilidad y están siendo infectados, y nuestra vigilancia genómica no nos permite saber qué variante es, nos lleva a actuar con cautela. Felizmente, el anuncio del retorno a las aulas es voluntario. O sea, los padres van a tener la potestad de mandarlos o seguir con la teleescuela. Pero muy pertinente lo que nos ha dado el doctor esta mañana como información que ya está, ¿no?, confirmada y esperando saber de qué variante se trata. Así es, sí, mientras no tengamos un programa de vigilancia genómica fuerte en el Perú, vamos a estar luchando a ciegas. Fíjate, lo que se reveló la semana pasada, doctor, qué penoso. es un muestreo nada más, ¿verdad? Lo que mostraron no es un estudio, digamos, que se haya hecho en toda Lima metropolitana, diseñado para estudiar barrios con un número representativo. No, es un muestreo de 199 casos, pero ya nos da una idea de que esta variante P1 de Brasil ya está poniendo pie en nuestro país. Pero la vacunación es un tema que causa muchísimas preguntas, Mabel, Mauricio. Mucha gente tiene preguntas sobre vacunación y vamos a tener un segmento semanal para que nuestros oyentes tengan la oportunidad de preguntar a funcionarios del MINSA sobre el proceso de vacunación, dónde se hace, cómo se hace, se dan citas, no se dan citas, cómo hay que ir, etcétera. Y en nuestro próximo bloque vamos a precisamente conversar con una funcionaria del MINSA que va a empezar a responder a las preguntas de nuestros oyentes. Tomamos la pausa, ¿le parece? Muy bien, Claro que doctor. sí. Volvemos. Regresamos.